Hola otra vez. Ajá, aquí estamos entonces. Continúa, Guillermo. Quedaste en el embajador inglés que... Sí, el cónsul reporter, que tiene una gran influencia en los primeros gabinetes y tal y cual es Gran Bretaña, la gran potencia, la república comercial, cuya aceptación de Venezuela es lo que en buena medida da legitimidad a la existencia de Venezuela y todo aquello. Que el reporter tiene una gran influencia en el gabinete, pero además odiaba al arzobispo de Caracas, Ramón Ignacio Méndez, quien era marinés, era llanero, había peleado con Páez en el llano, era compadre, era padrino de hijos de Páez, y se niega a firmar la Constitución del año 11. Y por eso Ramón Ignacio Méndez va a ser expulsado no una ni dos, sino tres veces en su tercera expulsión. Va a morir a finales de la década de los 30, pero es un tipo. Méndez había sido diputado del año 11, diputado en Angostura, diputado en Cúcuta, senador en la República de Colombia, ya no en la República de Venezuela posterior. Pero detesta Kerporter al padre Méndez, cuyo corazón está en un cenotafio ahí en la Catedral de Barinas, por cierto. Y detesta a otro personaje que es el padre José Cecilio Ávila. José Cecilio Ávila, que es uno de los grandes ilustres desconocidos de nuestra historia. El padre Ávila es el último rector eclesiástico de la Universidad Central, el que negocia con Bolívar las nuevas estatutos de la universidad en la República. Y bueno, es el que mantiene ciertas tradiciones en la llegada de Vargas, el primer rector republicano, pero Ávila nos olvidamos. Ávila, que mantuvo la universidad abierta durante la independencia, que se nos olvida al padre Ávila con todo eso. Hay un hermoso busto de él en el Palacio de las Academias, sin embargo. Y el padre Ávila era religiosamente muy conservador, hay que decirlo, es decir, él creía que buena parte de lo que estaba haciendo la República en contra de la religión era un problema social muy serio, que iba a llegar a la disolución de la paz social, a un despeñadero terrible de inmoralidad y demás. Más allá de si eso ocurrió o no ocurrió, porque en efecto el siglo XIX va a ser sumamente violento y desarticulado, y nos va a dar una visión de recapacitación con respecto a España y con respecto al dominio hispánico y con respecto a nuestro rol en esa sociedad de la que éramos parte. Pero en todo caso, hay un cuento con Kerporter, que es lo que voy de las élites, ¿no? Y que Kerporter está viendo, el padre Ávila se muere, era un hombre joven, pero se muere como mucha gente muere en sus 40 años, y está en un velorio, y era un velorio más o menos apoteósico para la Caracas de ese tiempo. Desfilan con el cadáver, incluido el presidente de la República. Páez va en el velorio, pues, en el cortejo fúnebre, El cortejo fúnebre. acompañando, y Kerporter estaba indignado. ¿Cómo es posible que estos tipos tal y cual bien bueno que se haya muerto tal y cual? Porque además aquí en este país los únicos que van a misa, dice así Kerporter, esta frase de Kerporter, son los negros y las viejas. Es decir, ¿qué van a misa? Las mujeres, que son todas fanáticas, y las clases populares. Las élites no, el gabinete no va a misa, el presidente de la República, bueno, por no dejar, porque es un tipo ilustre, pero más allá de eso, no va a misa nadie. Aquí no cree nadie en eso. Y en efecto, hasta cierto punto eso es así. Sociológicamente el venezolano es muy ligero con sus creencias religiosas, que yo creo que es algo para bien. Si además de todos nuestros problemas tuviésemos además un tema de fanatismo religioso dramático, en lugar de ser la religión un espacio de unión y de solaz, pues estaríamos en unos problemas mucho más serios de lo que tenemos. Imagínense ustedes algo como los enfrentamientos irlandeses o algo así. Claro. Así que eso es algo importante decir, que ese alejamiento de las élites. El punto es que para las élites, a diferencia de otros países latinoamericanos donde tú sabes, tener un hijo en las Fuerzas Armadas y un hijo en el sacerdocio era algo de prestigio y algo lógico. Cuando tú tienes 5 hijos, unos se van a casar, unos van a seguir el negocio, uno va a ir a la política, uno a la prensa, o sea, si tú eres una élite colombiana, ya fuese liberal o conservador, eso es lo que es. Tu hijo va a ser ministro de Hacienda, presidente de la República, tu segundo hijo va a ser general, tu tercer hijo va a ser obispo, y así. Sí, disculpa, de hecho en los pueblos yo siempre recordaba, mi abuela decía, "Ah, yo quería que tu tío fuera militar, que tu mamá fuera médico y que tenía un cura también en la iglesia", o sea, esas eran las tres.
militar, médico y cura. Pero eso es algo que más bien se ha rescatado en Venezuela en el último siglo, aunque en Venezuela no hay el número de vocaciones necesario para atender a la iglesia. Por eso es que tenemos tantos sacerdotes importados. Claro. Y sigue habiendo. O sea, en Venezuela tiene que haber un número ideal de eso. Esas estadísticas las lleva el clero muy trabosamente. También son un poquito esotéricas, por cierto. Si hablamos de la masonería y lo difícil de ver datos, a veces la iglesia católica puede ser un poco dura en revelar datos de bautismo, comuniones, matrimonio, vocaciones. Es difícil. Pero en cualquier caso, hay en Venezuela esa actitud, que yo creo que es una actitud más bien sana, y que es un accidente histórico. Es decir, si tú le preguntas a los sacerdotes del siglo XIX, de comienzos del siglo XIX, los más, tú quieres cambiar el poder de la iglesia y la autonomía de la iglesia por una mayor autoridad moral, van a dudárselo, porque pasaron penuria, al punto que, eso sí, en buena medida la iglesia venezolana era bastante gobiernera, independientemente por cómo eran funcionarios públicos, casi toda la alta jerarquía eclesiástica, con contadísimas excepciones, algunas muy dramáticas, el Monseñor Montes de Oca, Silvestre Guevara y Lira, es decir, pequeñas versiones, eran muy gobierneros, con gobiernos que no eran particularmente decentes. Gobiernos autoritarios de una calaña dudosa, o sea, toda esa playa de los liberales amarillos, hablando de Guzmán. Vamos a estar claro, unos sinvergüenzas, pero claro, sí. La iglesia no se mete con eso porque ¿cuándo empezó? Bueno, con Silvestre Guevara y Lira, por un conflicto específico con Guzmán, y Guzmán sobre reacciona. Eso lo podremos examinar en su momento, pero Guzmán sobre reacciona. Guzmán plantea que vamos a nacionalizar la iglesia en sentido de vamos a separarnos de Roma, que es como lo último. Porque una cosa es el patronato, una cosa es que tú nacionalices los bienes, una cosa, no, niegas al Papa, ya estás hablando ejercicio cismático número 1. Y eso, por supuesto, es otra categoría de hecho. Aquí en Venezuela eso no va a aprender. Aquí tampoco, y esto también es otra cosa irónica, aunque hay tolerancia religiosa desde muy temprano, aquí realmente nunca va a aprender porque éramos un país muy pobre, no va a venir una gran inmigración protestante. Aquí el protestantismo, hay anglicanos, sí es verdad, y eso, y son grupos muy pequeños. Pero en el porcentaje de venezolanos que son protestantes, que son cristianos, son en realidad grupos que han venido desde los años 50 para acá, desde el petróleo para acá, en realidad. Claro. Con la evangelización desde los campos petroleros. Entonces, mormones, quinto adventistas, todos esos son grupos, los evangélicos modernos, que vienen de Estados Unidos. No son los anglicanos y todo eso, no existe. Aquí en Venezuela, y lo vemos, por ejemplo, en la Colonia de Tovar. La Colonia de Tovar es una inmigración europea, tal y cual, más o menos al estilo que tiene el siglo XIX, pero ¿qué? De católicos. Son bávaros. Y absolutamente católicos, es decir, no tienen la necesidad del tema de la tolerancia religiosa. Pero aquí no va a venir mucha gente, van a venir corsos, van a venir algunos franceses, algunos italianos, etcétera, durante el siglo XIX, pero en grupos muy pequeños, porque este era un país, bueno, muy pobre, muy violento, con muy pocas oportunidades de desarrollo. A veces venían para acá y se iban a otras partes, porque no tenían ese chance aquí. Aquí una pequeña población de inmigrantes católicos por la guerra civil norteamericana del sur, pero como aquí ya no había esclavitud, se fueron al Brasil, pasaron aquí un momentico, y así hay pequeños espacios de eso, pero realmente no se da la ilusión liberal de que vamos a tener una república tolerante, comercial, etcétera, etcétera. Eso tampoco se da. Y sin embargo, ¿cómo empieza a resurgir la iglesia poco a poco en la sociedad venezolana? Con la presidencia de Rojas Paul, que es el primer, vamos a decir, visiblemente católico que llega a la presidencia en Venezuela, pero eso es una presidencia de 2 años, entonces Rojas Paul claro, que cambia la república, pero por lo menos legitima un discurso y lo plantea, bueno, aquí hay
no hay ninguna necesidad de ser liberal y no ser católico a la vez. Y eso lo plantea Rojas Paul. Y ahí hay una especie de reconciliación de la iglesia con el liberalismo en Venezuela. Y después, con los andinos. Porque los andinos sociológicamente son más católicos que el resto del país. Sí, eso es lo que le quería comentar. Y es con Gómez, especialmente, con Castro también, pero Castro es más un liberal del siglo XIX, un libre pensador, además un hombre de costumbres, ¿cómo decir? No muy moderada. Pues Gómez, que tuvo todos los hijos del mundo, pero era un hombre discreto. Entonces y recuerda, la iglesia gobernera, eso no hay que olvidarlo. La iglesia venezolana era hasta el siglo XX, hasta Pérez Jiménez, incluyendo Pérez Jiménez, sumamente gobernera, con todos los gobiernos. Y eso, por supuesto, es parte de las cosas que hoy se tratan de zafar. Pero la iglesia viene ese revival, y en la preocupación, esto también es una de esas grandes ironías históricas, de las élites caraqueñas, por la influencia que ideologías extranjeras, especialmente el marxismo-leninismo, pueden tener los jóvenes, por medio de lecturas desordenadas y heladas, y por medio de ese liberalismo radical de sus profesores en el Colegio América, en el Colegio, en el Liceo Nacional, etcétera, etcétera, que lean cosas de los románticos y los radicales del Cono Sur o de Europa. Deciden, bien, vamos a traernos a órdenes religiosas para la educación. Regresan los jesuitas, que habían sido expulsados de aquí por la corona española. Carlos III había expulsado a los jesuitas de todo el imperio español. Claro, todo el imperio español. Entonces regresan con Gómez y se funda el colegio San Ignacio, que primero queda en la casa del doctor Raimundo Ndosa Palacio, la que había sido su casa. Después en eso que es ahorita el colegio universitario Francisco de Miranda, cerca del Ministerio de Educación. Ese fue el primer edificio propio de San Ignacio, y el primer edificio de UCAP, cuando San Ignacio se mudó al a las afueras de la ciudad, en la Castellana, que no era en la ciudad propiamente, eso era en las afueras. Tienes a los salesianos, tienes a los hermanos de las escuelas cristianas, La Salle, pero también las hermanas de San José de Tarbes, el Santa Rosa de Lima, una serie de colegios que son los colegios de la burguesía caraqueña, valenciana, barquisimetana, maravina, merideña, de ese tiempo. Y que entonces, curiosamente, también ya iba a surgir otra idea de izquierda. Es muy curioso porque los que los traen son gente que está teniendo el marxismo y después trajeron a los jesuitas. Para algunos sería, bueno, ¿qué hicimos? Sí, los jesuitas siempre. Pero ese es uno de esos detalles. Y es en ese proceso que va a resurgir la iglesia en el siglo XX. Pero la independencia es un proceso sumamente dramático para ella porque se destruyen muchos templos, se destruyen muchas propiedades, mueren muchísimos sacerdotes, hay muy pocos sacerdotes para la necesidad social. Recuerden que tiene que haber varias misas al día. Hoy somos muy ligeros, hoy claro. Se casó con la misa el Domingo de Ramos, pero eso era una actividad muy intensa antes, y eso se debilita justamente por la independencia. Y sin embargo, era de todo lo que había existido en la colonia, porque la estructura colonial, la estructura de castas y de razas, de ordenamiento racial, el racismo no se elimina, eso sigue, y todos nuestros prejuicios y nuestros complejos y claro. Nuestros delirios con eso sigue, pero el caso es que las normas que nos diferenciaban se rompen. Entonces ahí hay un tema. El tema de los fueros nobiliarios se rompe. Obviamente nuestra alusión a la monarquía, pese a nuestro presidencialismo, se rompe, porque al fin y al cabo no es lo mismo un monarca sagrado que un caudillo claro. superior, no es lo mismo, es otra cosa. Con todo respeto al doctor Carrera, no son lo mismo. Y lo único que queda después de todo eso es la Virgen María y la Santísima Trinidad. Es decir, lo único que queda en pie en Venezuela de la colonia, en buena medida es la iglesia. Y te da esa pista de que en el fondo las instituciones eclesiásticas son las instituciones más duraderas de la historia venezolana. Para bien o para mal. Para bien o para mal. En 500 años de historia de Venezuela, lo que ha habido continuamente no es la Polar, no es la Fuerzas Armadas,
es la Iglesia Católica. ¿Cuánto tiempo será eso? No lo sé. Las tendencias actuales son de un crecimiento en la población, no de otras religiones, más o menos las otras religiones cristianas, incluso la santería y demás, están como estancadas, hay un techo. Pero lo que ha crecido estadísticamente es son la declaración de agnosticismo y ateísmo en Venezuela. Ha crecido no al punto de ser no al punto de competir con la iglesia, pero creo que sociológicamente estamos entrando en otro tipo de territorio en este siglo con eso. También con la baja de nuestro valor, no sé cómo nos afectará la diáspora en esos términos. Guillermo, sí. Te voy a dar una opinión personal de lo que yo he visto con respecto a esto, ¿no? Claro. El tema de la creencia. Bueno, como yo recuerdo cuando Richuti nos daba clases, nos decía que precisamente la religión era aquella monopolizadora de qué va a pasar después de, ¿no? Todo, yo creo que todas las personas que nos están viendo y que nos vean han pensado en algún momento, ajá, yo me muero y qué hay más allá. Especialmente en este tiempo, ¿no? Exacto. Que estamos todos con la amenaza de muerte en cualquier esquina. Estaba hablando no me acuerdo con quién andaba hablando, y yo le decía, imagínate tú que nosotros morimos, chao, pescado, y resulta que llegamos al río Aqueronte y vamos sin las monedas, y resulta que todo era verdad. O peor, llegamos a un palacio tipo el Taj Mahal y resulta que no nos dejan entrar porque no matamos a 70 infieles en la tierra. Entonces, a ver, a lo que quiero llegar es que se han dado muchas nuevas tendencias para explicar ese proceso de qué va a pasar después porque, a ver, el miedo no está en morir, bueno, sí, a mí me da miedo morirme, pero a mí no me daría miedo morirme si yo tengo la certeza de que yo de repente voy a reencarnar en no sé quién, o sea, de que no va a ser el fin de todo. Y yo digo que, bueno, que las religiones no son esas grandes monopolizadoras. Ahora bien, tocaste el tema en la actualidad de Venezuela. Yo estuve muy de cerca. Yo tuve para el primer libro de reliquias, yo me entrevisté con un babalao, un señor que sabe de religiones muchísimo, un señor muy culto, él se llama Alberto, y él me explicaba que el auge de este segundo ciclo de santería, pues me dijo que hay uno primero que era, de hecho, no siquiera era santería, era la religión yoruba de la época de la independencia, sí. Que es la que él me explicó como tal, monoteísta, 100%, politeísta 100%, y él me dice que la nueva viene siendo como una especie de tendencia nueva, movimientos energéticos, pero no solamente eso, Guillermo, eso se ha vuelto una moda también, más allá de que, y no quiero tomar ejemplos de los brujos de Chávez y mucho menos esos libros de Shep, lo digo así abiertamente, pero está un elemento cohesionador, que es el miedo a la muerte. ¿Quiénes son los más santeros por excelencia? Policía y choros, que son los que se enfrentan a diario. Exactamente. Con esa cuestión de la muerte. Pero ahora, no solamente eso, sino que tú ahorita nombraste la iglesia del Evangelio de los últimos días, las tendencias de estas iglesias económicas que sirven de centro de poder económico, de sanación. Los evangelios de la prosperidad. Exacto, evangelios de la prosperidad. Y se está viendo mucho la tendencia del ateísmo, porque yo considero también que este tipo de cuestiones, la cantidad de información que nosotros estamos recibiendo a diario es tal que prácticamente tú hoy una persona la puedes hacer pensar de que los extraterrestres son los verdaderos dioses, que no quiero entrar en la polémica de que los extraterrestres no, ok, son los verdaderos originarios, como también pueden pensar de que sí, en efecto, hay personas que recuerdan sus vidas pasadas. Entonces es lógico que tú veas en las religiones tradicionales, y voy a hablar de las tres grandes religiones monoteístas, judaísmo, bueno, no, ni siquiera voy a meter al catolicismo, voy a meter al islam y voy a meter al hinduismo, ¿no? Esas tres grandes, vamos a poner también al judaísmo, se vean un poco diezmadas, porque hay una cantidad de información fuerte en las redes sociales, o sea, tú estás leyendo ahorita algo sobre Illuminati y de repente te viene Google, se encarga de meterte más información. Entonces, ojo, y en Venezuela
y aquí ya nos vamos un poco a la opinión política como tal. Recuerda que hay una cuestión de desesperanza en la población y te lo digo porque 9 comentarios he leído ya que dicen, parece que Dios se olvidó de Venezuela. Sí, el hinduismo no es monoteísta, perdón, es el judaísmo, perdón. Entonces, que Dios se olvidó de Venezuela. Fíjate cómo se relaciona automáticamente. Bueno, sí, claro, y tú tienes con eso el resurgir de algunas manifestaciones religiosas importantes en Venezuela. Esto ya es un tema de sociología de la religión y toca otros puntos. Yo creo que hay un tema de la autoridad moral de la iglesia, pero la autoridad moral de la iglesia y política de la iglesia no es una autoridad que se manifieste en mayor catolicismo. Esto no se manifiesta así. O sea, yo puedo pararle a lo que dice Monseñor Porra o puedo hacer un retweet de lo que dice la conferencia episcopal, pero realmente eso hasta ahora no ha funcionado como un mecanismo de proselitismo religioso. Esto, ¿no? Y aquí el clivaje no es ese, pero sí hay otras manifestaciones sociales adicionales. Uno, esa idea que es muy tradicional en Venezuela, según la cual yo puedo ser católico sin creer en la iglesia. O sea, que parte de mi credo es que yo no creo en la iglesia por la desconfianza hacia el clero. Aquí es muy curioso porque en general en Venezuela lo que ocurre es que hay mayor confianza hacia la iglesia como institución que hacia el cura local. Algo que tú seas muy católico. ¿Sí? Y hay una correlación, y eso es aquí, cuántas veces vas a misa al año y todo lo demás. Y es una cosa muy curiosa, que es distinta que en otros países. En otros países desconfían del clero, del alto clero, pero el cura de mi pueblo es un tipo, es buenísimo, es un tipo chévere. Aquí hay esa desconexión porque realmente aquí hay muy pocos sacerdotes. Esto es un tema social importante. Pero también hay que decirlo que esas manifestaciones son muy salientes en nuestra tradición de locus de control externo. Pasa esta cadena o reza este rosario. No es así como funciona, digamos, teológicamente, pero eso puede ser una cosa más complicada. Pero esta es una fe popular allí importante que está implícita. Si tú tienes tenemos todos una socialización, todos nos sabemos persignar, todos sabemos decir un Padre Nuestro, la gran mayoría de los venezolanos lo sabemos. Sin necesidad de haber tenido que estudiar teología en la Universidad de Lovaina, sabemos eso. Porque no tiene que ser sofisticado. Pero nuestra creencia popular está allí y muchos de nuestros pareceres están allí, que se combinan con lo demás. Yo sí veo, por ejemplo, con el tema de este resurgir de la santería, que no es homogéneo, ni es que todos los practicantes de la religión yoruba y los practicantes tradicionales, por ejemplo, muchos creen que estás atentando contra los santos venezolanos y trayéndote otros en estos cultos. Y de nuevo digo cultos descriptivamente, no digo cultos para hablar de cosas nuestras. Ahí hay un enfrentamiento que tiene toda una cantidad de hechos anecdóticos. Yo voy a narrar uno específico. Yo cuando trabajé joven, uno de mis primeros trabajos, cuando era estudiante universitario, era en una revista, en la revista Tribuna, la editorial Lisbona. Yo trabajaba en la editorial Lisbona que quedaba de Venado a Río, detrás de Quinta Crespo, detrás de RCTV. Entonces yo bajaba de Capitolio de todo. Y había las tiendas, las perfumerías de religión yoruba, llamadas perfumerías, entonces con sus ídolos, sus inciensos, sus olores específicos. Pero en tiendas muy modestas, tiendas muy humildes. Uno diría tirando a pobre. Claro. En cambio, tú pasas recientemente, en los últimos años, a esos sitios y no hay tienda católica en Caracas, o sea, tienda de hábitos, tienda de ídolos, tienda de eso, que sea tan lujosa como esas tiendas. No todas, hay unas tiendas más populares, pero hay unas tiendas que parecen un centro comercial. Entonces tiene este revival. ¿Cuánto de eso implica que hay un abandono al catolicismo? El caso es que estadísticamente casi no se representa. Cuando pasan encuestas, las encuestas que se hacen, Latinobarómetro, la POP, con respecto a las creencias del venezolano, los que se registran como de religiones afrocaribeñas son más bien muy pequeños.
Son un número ínfimo, pero son muy visibles porque andan de blanco, andan Claro. con botas. Tú, cualquier persona anda por la calle y tú puedes presumir, es católico, no es católico, es judío, no es judío, es musulmán, no. Hay signos más débiles de representación, pero los otros salen mucho. Ahora sí, hay este sentido milenario de rescate, de peticiones, con lo de José Hernández, una de las reacciones que nos haga el milagro que falta. Claro. A la vez tienes la propaganda política del gobierno, que se atribuía la beatificación, porque eso sí tiene. La religión es tan importante para la gente por esta ansiedad natural en todos, que es fácil de instrumentalizar. Es fácil de instrumentalizar. En los años 90, que hubo la otra campaña pro beatificación de José Hernández más reciente, eran los canales privados de televisión. Y estaban ahí tratando de hablar para su brasa. Benevisión con la fe del pueblo y cosas. Bueno, ahorita lo hace el presidente Maduro. Yo estoy seguro que al cardenal Porras eso le debe ofender mucho, pero ¿cómo va a ser? Y a la vez he visto de viejos izquierdistas de la coalición gubernamental que están como incómodos con eso de tener que estar hablando José Hernández. Claro. Porque son marxistas, pues, que estos chicos, el opio del pueblo, das opium, das volques y todo eso, esto les choca, como si fuera una entrega, una tradición pero todo se debe a eso, y no es poca cosa. ¿De dónde vienen los santos venezolanos, los venezolanos altares? Justamente de las órdenes de finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX. José Hernández es un laico, pero de ese mismo proceso. La Madre María de San José, la Madre, pero todos esos vienen de ese proceso de revival católico de Venezuela del comienzo del siglo XX, que es el revival que nos trajo indirectamente a Copey, por cierto. Es parte del mismo proceso histórico. Y es esa también la rareza. Que en eso tenemos que mencionar también al presidente Maduro como un tipo raro. Él es una persona que sabe que tiene tiene una vocación religiosa con este gurú de la India, el Sai Baba. Pero además es el primer presidente que se declaró ateo en una locución, pero a la vez el primer presidente que ha dicho que él es, perdón, el primer presidente no, pero él ha insistido en que es cristiano. Entonces todo este melange, lo que yo creo que seguramente él, que no es ningún cogido a lazo, sí, exacto, está manipulando esos hechos. Una cosa es su vida privada y su cosa, el Sai Baba y eso, pero de eso no se habla ya. Sí. Eso es tabú. De hecho, es una sola foto que hay por ahí rodando y ya. Que bueno, y está en la libertad, es su derecho. Por fortuna no es todo eso. Pero bueno, toda esta insistencia de que Cristo es socialista, hay toda una reflexión. ¿Y por qué es importante significar eso? Porque alguien había comentado, Cristo no pasa de moda. Claro, Cristo es eterno y mucha gente ve en Cristo toda una serie de virtudes. Así que ha habido un Cristo independentista y un Cristo liberal y un Cristo positivista. No voy a decir un Cristo social cristiano porque más bien los socialistas eran muy tímidos en sus advocaciones religiosas porque no podían pasarse. Pero ha habido todo eso con el tiempo. Y es un hecho interesante de Venezuela. En contraste también con el resto de América Latina. Aquí no hay una élite religiosa de altísima clase social con ese desdén. Nuestros obispos son personas de origen humilde, de origen popular, clases medias, es decir, tú no los ves con una gran afectación, son más bien muy modestos. Y tú ves las conferencias episcopales y aquí en América Latina hay príncipes de la iglesia que genuinamente se creen príncipes de una iglesia nobiliaria, como son casi todos los italianos, por ejemplo, los cardenales italianos. Pero tú tienes nuestros cardenales, obispos, arzobispos venezolanos, son bastante sencillos en su modo de ser, muy llano, muy criollo. Esto, independientemente de lo que uno opine de ellos, es así. Y es una distinción que yo no lo veo en el arzobispo de Bogotá o en el arzobispo de Lima o ciertamente los cardenales españoles, para nada.
Y en los italianos menos, los italianos son como, italianos alemanes son la apoteosis de lo contrario. Sí, sí, sí. Pero en Venezuela son más bien muy llanos, y esto es muy significativo. Pero, tanto es así la independencia y tanto eso, habíamos dicho antes, Bolívar fue excomulgado, pero también fue celebrado por la iglesia, y al final de su vida, Bolívar, el único aliado con el que cuenta es el padre Méndez. Curiosamente, el padre Méndez, arzobispo de Caracas, y es arzobispo de Caracas porque en el patronato colombiano, el que pide que sea nombrado arzobispo es Bolívar, se lo pide el Papa. Y porque se restauran las relaciones con la Santa Sede, todo aquello. Y entonces, el arzobispo Méndez le escribe al Papa pidiéndole que declare Colombia, a la República de Colombia la Grande, como una república religiosa, dándole a Bolívar el patronato a él, no el patronato a la República, el patronato a Bolívar, concediéndolo a él, y se lo pide, para defender a la religión. O sea, consideraba que Bolívar era aliado. Y esto es tan así que cuando Bolívar tiene su gobierno, no constitucional, su dictadura comisaria del año 28, después del atentado y todo aquello, Bolívar, en el estatuto de la dictadura, que podemos decir dictadura libremente. Sí, tranquilo. Científicamente. Ya, créeme que, mira, quienes nos están escuchando ahorita ya están entrenados con todos esos términos y saben a lo que están. Bolívar fue dictador. Ok, entonces, esto sin escándalo. En los estatutos del gobierno del año 28, declara que la República de Colombia es católica, que no lo ha declarado la Constitución, que no lo ha declarado ni la de Angostura, ni la de Cúcuta. O sea, ¿habían dicho ese tema? No. Rocio, que era el vicepresidente del Congreso Constituyente de Cúcuta, no se metió en ese tema. 7 años después, Bolívar lo declara, para tener a la iglesia de su lado, en lo que él cree es la reacción que lo va a terminar de coronar. Por supuesto, ya la cosa está muy avanzada, ya Bolívar no tiene capital político, Bolívar está solo, pero es un hecho desesperado de Bolívar. Claro. Yo tengo que aferrarme a lo único que hay, que es la iglesia. Esto por supuesto le va a salir mal. No le va a salir con el éxito que él quería, y va a alertar a los liberales, ideológicamente liberales, en Bogotá, en Guayaquil, en Caracas, en contra de Bolívar, y es muy llamativo. Es decir, hasta cierto punto la dictadura de Bolívar cierra el círculo de la independencia, porque es de alguien que era básicamente un jacobino cuando comienza la guerra civil, a alguien que es esencialmente un conservador europeo. Fíjate todo lo que dice Bolívar contra la democracia o los gobiernos populares, a favor de la monarquía, toda su desafección con respecto a la república, arado en el mar, todo ese pesimismo se decanta secularmente en una nueva religiosidad. Y en eso yo creo que Páez era mucho más consecuente. Páez, que era compadre, aquí me quito el sombrero con el general Páez, porque Páez nos liega una iglesia con autoridad al no permitirle ese poder. Justamente cuando Páez se opone a su compadre, y las cartas de Páez a Ramón, entre ellos son cartas muy sentidas, son gente que se tenía afecto y dice, lo siento mucho, pero exilado, tú no puedes hacer eso. ¿Cómo me pones tú en esta posición?, le dice Páez a Ramón Ignacio Méndez. Yo tengo que defender la Constitución. Y Páez defiende eso, pero es que no solo eso, Páez defiende todas estas instituciones liberales de la nueva república en hechos muy puntuales. En Coro hubo unos disturbios durante el segundo gobierno de Páez, unos disturbios antijudíos, judíos que venían de las Antillas holandesas y que habían establecido casas comerciales en Coro, en Adícora, en Punto Fijo, etc. Y hay unos disturbios contra ellos, disturbios antisemitas, como en todas partes termina viendo. Y Páez, muy frustrado, manda a investigar eso, se mete en eso, y lo muy frustrante es que no puede hacer nada, porque la población dice, no, aquí yo no sé quién fue, yo no sé quién mató a esa gente, nadie denuncia nada,
ahí por cierto es una de las primeras apariciones públicas de el oficial Juan Crisóstomo Falcón, que está mandado a investigar el asunto. Interesante. Páez está indignado. ¿Cómo es posible este país? Hemos declarado la tolerancia religiosa, va a pasar esto, es una vergüenza para la República. Aquí esta gente viene y prospera y tal y cual. Páez aliado de los comerciantes. Claro. Así hay múltiples hechos dramáticos en ese tiempo para mucha gente, porque nosotros hoy que no creemos en el infierno, o que estamos creyendo en otros tipos de infierno, y estamos viendo en estas ansiedades existenciales que tenemos otro tipo de más allá, todavía no nos percatamos y vemos con cierta candidez, o mejor dicho, vemos como cándidos a nuestros antepasados por su creencia religiosa. Pero la idea de la eternidad es una idea tan poderosa, que nos enfrenta con algo que es sublime, nuestra propia eternidad. Y la idea del castigo o la premiación eterna es sumamente fuerte todavía hoy, aún en estos tiempos de que no creemos en nada. Y creo que con eso se da ese círculo. En Venezuela no se apaga la creencia religiosa, va a estar muy mitigada por la crisis de la independencia, la crisis socioeconómica, pero lo único que sobrevive de la socioeconómica realmente duradero es la Iglesia Católica, para bien o para mal. Creo que más para bien que mal ha de admitirse en Venezuela. Pero por fortuna en los términos de la República, es decir, una religiosidad que no es fanática, una religiosidad que en realidad tiene poco poder político y cuya influencia es más bien benefactora. Los temores con el concordato del año 64, que esto se iba a convertir en una especie de estado religioso, que tal y cual, no ha ocurrido realmente. Y más bien la Iglesia es ahora uno de los grandes, de las grandes instituciones de crítica social y de crítica a las ofuscaciones de la libertad que hay en Venezuela, así que hay un gran valor en eso. Mira, Guillermo, estaba escuchándote, pero vi unos comentarios que la gente nos estaba diciendo, ¿no? Aquí recomiendan un libro, no sé si lo conoces, de repente, que está escrito por el Monseñor Ovidio Pérez Morales, llamado Bolívar Católico. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Aquí hay otro comentario que quiero leerte, que es Alex Bell 1970, él es un seguidor que siempre está ahí con nosotros pendiente. Hola, Alex. Dice, las dos visitas del Santo Papa Juan Pablo II a Venezuela elevó la fe católica en el pueblo venezolano. ¿Cuánta falta hace Juan Pablo II? ¿No? A ver, por aquí vi otro excelente así te estoy leyendo algunos comentarios para que veas más o menos aquí. Sí, el budismo no es monoteísta, sí, ya hice la corrección, es judaísmo en realidad que quise hablar. A ver, mira, Guillermo, fíjate lo siguiente, ¿no? El tema religioso es un tema que es apasionante, pues acompañado de una literatura prácticamente infinita. O cuando yo hablo del tema religioso, no hablo del tema católico, hablo de todas las religiones. Yo hace poco me compré Las Mil y Una Noches, los cuentos de Las Mil y Una Noches, ¿no? Cosas así que las conseguí ahí en un paseo en 10 euros, unas cosas así. La tengo allá adentro. Y me pongo a revisarlo. Yo digo, bueno, todo lo que era la literatura post-Mahoma, por lo menos en el caso árabe, y esa filosofía tan exquisita del Islam, ¿no? Que a veces yo a veces digo, bueno, tú sabes cómo soy yo con respecto al Islam, yo sí soy un católico férreo, pero a veces digo, oye, ¿en qué momento se despertó este monstruo que conocemos hoy en día, ¿verdad? O qué hizo la sociedad occidental para despertar ese monstruo que está hoy en día, ¿no? Igual que el tema de los fanatismos, el tema de los fanatismos religiosos que también ha traído tantas desgracias a la humanidad, y con esto no quiero señalar únicamente a los musulmanes, ¿no? Vamos a estar claros que los católicos tuvieron una época, el Death Bowl, que bueno, cruzadas con todo el mundo. Sin embargo, el tema judío, tú tocaste ahorita el tema judío, que fíjate que
la gente siempre dice, maltrataron a los judíos, eran nazis, pero tú estás hablando de un tema interesante que poco se trabaja, poco se escucha, que es el tema de los judíos en Venezuela para esa fecha, para esa época. Ojo, yo lo desconozco por completo. Recuerdo cuando estaba haciendo la investigación del terremoto de Caracas para la novela, que te dije que leí tú, incluso que tuve que agarrar, la descargué de internet, la encontré, la descargué y la leí completica. Y en otros archivos de la alcaldía de Caracas, tuve el acceso a unos archivos bastante interesantes. En la esquina que está al frente de la, de la catedral había, había un tendero, el tendero era judío. El terremoto de Caracas, se le cayó la cuestión encima. Había un tendero judío. Pero fíjate que la gente les compraba y prácticamente los curas no se metían con ellos, pero los curas decían, pero no le estén comprando a judíos. ¿Sabes? Como boicoteando. Es que era pecado. Hasta el siglo XX era formalmente pecado comerciar con otras religiones. Un católico no debía estar hablando de otra gente. Y hay un caso que yo leí en los archivos, en el Archivo General de la Nación, de una que aquí se mezclan todas las contradicciones del Estado liberal completa. Una familia judía en Caracas que tiene esclavos, todavía hay esclavos, que es una de la gran contradicción del Estado liberal, es la esclavitud. Claro. Sí, el individuo es libre, pero tú sabes, puedo tener individuos que son mi propiedad. Vamos un momentico. Eso sí, obviamente. No. Y ojo, es una contradicción del propio liberalismo, no voy a decir, entonces no, es que Inglaterra y no, ya, no me voy a meter con eso, pero en todo caso eso es un problema. Ahora, aquí como sabemos la esclavitud va a ser abolida en la década de los 50 por los monagas o durante la presidencia de los monagas. Y había entonces esclavos en una sociedad donde había tolerancia religiosa, hace 50, pero también están consagrados los derechos de propiedad de manera muy clara en la Constitución. Entonces hay una esclava doméstica de un hogar de judíos que tiene esta conciencia de este asunto y le pide al síndico de Caracas que mira, que convence a esta gente que la venda, pues, que la venda, porque ella no puede servir, ella no quiere el infierno, ella es católica, y no quiere, y no es que no la maltrata, no, ella, como está con ellos, y es pecado estar con ellos, bueno, que por favor, que los convence que la venda. Aquí el síndico en el registro dice, bueno, esto está, ellos son propietarios de ella, lo que se registra, la familia es indiciada y declara el padre de la casa, el señor fulano, Salamón, qué sé yo. Bueno, sí, ella es nuestra esclava, es nuestra propiedad, yo no tengo por qué venderla, ella trabaja muy bien, yo la quiero en la casa. Y ojo, esto no es que es una actitud específicamente de los judíos, obviamente, es una actitud de todo esclavista, de todo dueño de esclavos, ¿no? Pero en todo caso, ella es nuestra propiedad, no la vamos a vender. Y el síndico tiene que decir, bueno, por una parte, yo no puedo defender a esta señora porque aquí tolerancia es religiosa, entonces no puedo reclamarle que le impongamos a estos señores ser distintos, pero tampoco puedo reclamarle a ellos que la vendan porque ella es propiedad de ellos, y por otro lado hay esclavitud, entonces esta mujer está fregada. Entonces el síndico se preocupa por el alma de la mujer, y esto es una preocupación extralegal, esto es una preocupación jurídica, claro. Yo lamentablemente tengo esos documentos aquí, y entonces y finalmente el tipo logra, por medio de la persuasión, no por ningún hecho compulsivo, que la vendan, y la mujer sigue siendo esclava en otra casa, de otra gente católica, que seguramente pensarían que también una mujer que cocina muy bien, que todo aquello. Esto, sin entrar en detalles de los horrores de la esclavitud, de las diferencias entre la esclavitud doméstica y la esclavitud, que es un tema, por supuesto, importantísimo, el hecho es que aquí se mezclan como todo el conjunto de contradicciones. Y hay otra anécdota de porque las relaciones son menudas, no es la declaración de la República, depende de cómo vive la vida el individuo en su casa, en su hogar, en su dominio doméstico. Esto yo lo vi fue un trabajo sobre los problemas de los testimonios y las juras en el nuevo derecho procesal republicano. Es un estudioso colombiano del derecho procesal
y era en la Gran Colombia, en un seminario sobre la religión en la Gran Colombia, y nos presenté este trabajo, un trabajo extraordinario. Me falla la memoria ahorita y perdón. Por favor, Guillermo, tranquilo. Pero fue estupendo, porque recuerden que en derecho procesal hay tres tipos de testimonio, de prueba, no de testimonio, de prueba, que es la prueba documental, la prueba forense y la prueba testimonial, puramente. Entonces, en un país con 90% de analfabetos, la prueba documental es rarísima. La prueba forense, bueno, es 1820, sí. 30, 40. No hay realmente gran avance en ciencia forense. La prueba testimonial es lo que hay. ¿Qué es lo que? Bueno, por medio del interrogatorio, por medio de la confesión, eso es lo que hay. Y es un caso de un tipo que lo arrestan porque lo consiguen con la burra de alguien que había sido asesinado. Es decir, en un camino en Colombia, en Boyacá, un individuo fue encontrado apuñalado en el camino y varios kilómetros más allá encontraron a alguien con la burra del occiso, quien declaró: yo me conseguí esta burra. Esta burra, sí, no es mía, pero yo me la conseguí, estaba sola. Lo cual, bueno, ese es el testimonio. Al tipo lo hicieron a jurar, o sea, esa declaración viene, esto es parte del asunto, se lo toma un joven fiscal de la nueva república, tal y cual, que lo toma con la Constitución. Mire, jura la Constitución, usted lo que está diciendo es verdad, usted consiguió esa burra, sí, como no. Entonces, cuando lo llevan, y esto está en el expediente judicial, cuando lo llevan al juez de la causa, está arrestado, pues sospechoso de asesinato, el juez dice: por favor, que el hombre jure no por la Constitución, sino por la Biblia. Cuando el hombre jura por la Biblia, cambia su testimonio. Y se procedió a tomar el juramento ante las Sagradas Escrituras, y el indiciado declaró los siguientes 2 puntos. Así dice el testimonio: sí, yo lo maté, el tipo me dio unos reales, yo le esperé detrás de la pulpería, le caía apuñalada, pero eso era un bicho, tal cosa, esa burra es parte de lo que él me debía, tal, tipo, pero yo lo quiero limpiar, por favor, perdóneme, yo lo maté. Sí, él no le tenía miedo a la Constitución, le tenía miedo a la Biblia, le tenía miedo a la palabra de Dios. Y estas son estas micro cosas, porque tú ves el poder de socialización. Claro. Y vamos a ver, de la sugestión, de lo que sea. El caso es el poder de la fe y la creencia que tenemos. Nosotros juramos por la Constitución, pero de repente no es que Dios se lo dio a nosotros, sino que quizás no deberíamos estar jurando por la Constitución, sino quizás por algún texto sagrado, el de nuestra escogencia. Pero en cualquier caso, algo que nos haga temer recuerden, la sabiduría, el comienzo de la sabiduría es el temor de Dios. Bueno, de repente es algo que en sí nos hace falta. Porque al fin y al cabo que tienen todas las religiones en común, aparte de lo trascendente y eso, todas tienen una serie de normas que son básicamente las normas de civilidad más básicas. Ninguna religión permite el asesinato, ninguna religión permite la violación, por diversísimas razones. Ninguna religión permite la mentira, el robo. Todo eso está prohibido. Todo eso está prohibido. O sea, no es verdad que el Islam permite eso, que tienen otras circunstancias, otras categorías. Unas prohíben comer cerdo, otras permiten el matrimonio múltiple, pero ninguna permite cosas que nos parecen en nuestra vida secular autorizadas. Y es allí donde pasa eso. La Constitución, aquí está. Yo qué le voy a temer a esto si total todo el mundo le da. La vida del alma en la vida eterna, oye, eso puede ser sumamente serio. Y es algo que pasa a nivel micro. Que es donde en efecto ocurre la historia. La historia no ocurre entre Bolívar y Paz nada más, ocurre en la vida doméstica de los individuos. Claro. Y yo creo que es una cosa muy extraordinaria. Sí, no, y fíjate que por lo menos cuando tú te pones a ver los 10 mandamientos son la constitución perfecta, porque es 10 reglas básicas de convivencia en comunidad. O sea, ahí no hay más que estudiar. O sea, yo digo que los principales problemas que generan causa y efecto, o sea, no matarás, no robarás, sobre todo el adulterio, no cometer adulterio, no desear a la mujer del prójimo, o sea, precisamente aquellos elementos que provocan el conflicto humano dentro de una comunidad determinada. Guillermo, ahora sí nos quedan 10 minutos.
Vale, ¿Sabes vale. qué? Vamos a hacer algo. Me interesa mucho el tema de Guzmán Blanco, ¿verdad? Y a ese sí le quiero dedicar, lanzarnos el tiempo que se disponga, pues, ¿no? Porque Guzmán Blanco es un personaje que poco se ha hablado, o sea, o Sí, no lo suficiente, y nosotros queremos aquí tratarlo, sobre todo con el tema de la religión. Bien, yo porque no puedo ubicar a la profesora Elide, pero quiero trabajar el tema de Guzmán Blanco desde la óptica del catolicismo, ese conflicto de Guzmán Blanco bueno, el conflicto de Guzmán Blanco con todo, ¿verdad? sí, Aunque el tipo era tripolar y demasiado conflictivo, ¿no? Pero también todo un personaje de nuestra historia. es Déjame fascinante. leerte algunos comentarios aquí de las personas que nos han escrito bastante. Eh, Valeria te lanza unos corazoncitos. Oliveira también te lanza fascinante análisis, profesor. Aquí hay una pregunta, quedan unos 8 minutos. ¿Cuál era la posición política del Vaticano en la independencia de Hispanoamérica? Buena pregunta, buena pregunta. Le abordo muy sucintamente. El Vaticano estaba en contra hasta que dejó de estar en contra, tan sencillo como es. Eh, una vez que las repúblicas se consolidan, rápidamente el Vaticano hizo, o sea, primero era pecado alzarse contra la corona española, entonces el Vaticano hizo una serie de excomuniones y una serie de cartas pastorales, luego moderadas, porque recuerden que el Papa también era rehén de Napoleón. Ok. El Papa estaba como el rey de España, ahí preso, en un palacio y todo eso, que estaba preso. El Papa, cuando corona a Napoleón como emperador, recuerden que no lo corona él, pero está en París, está en Notre Dame, y es testigo de eso como para legitimarse, ¿no? Para legitimarse a Napoleón. Pero el Vaticano realmente está hasta cierto punto desconcertado por lo que está ocurriendo. Y lo que le preocupa, lo que pide todo eso es que, miren, ustedes defiendan la religión. No importa las instituciones, porque al fin y al cabo las instituciones seculares cambian a cada rato. O sea, la iglesia ha pasado por N cantidad de instituciones. Lo que importa es que defiendan la religión, que en las Claro. constituciones se garantice la religión. Y es lo que va a ocurrir más o menos en toda América Latina, porque también la iglesia se percibe, bueno, esto es una oportunidad para zafarse del patronato español. Es una oportunidad para eso. Entonces, sí, el Vaticano fue examinando la cosa. Su primera reacción es una reacción pro-absolutista, pero al cabo de poco tiempo es una reacción de aceptación de las repúblicas. Y aquí hay nuncio desde siempre, pues. Casi siempre. Perfecto. Dice, bueno, saludos hechos criollo oficial. Tenemos a Arcángel José. Hay unos artículos de Miguel Otero Silva que habla de Bolívar excomulgado. De hecho, el tema causó revuelo en el diario La Religión. Vamos a buscar a ver en los Sí, archivos a ver si conseguimos algo. cómo no, Ajá. cómo no. Eso en el conflicto entre eh, Lucas Navarro, que era editor de La Religión y demás, Monseñor Pellín, todos ellos, eh, Otero Silva tenía todo un empeño anticlerical por lo que él era marxista, todo aquello. Y entonces la idea de recordar la excomunión de Bolívar era porque también esta historiografía, así como la mencionó Ovidio Pérez Morales, una historiografía católica que trataba de santificar, de sacralizar a Bolívar, no el sagrado Bolívar, el culto a Bolívar nada más, sino la idea de que Bolívar en efecto siempre fue un católico muy fiel, lo cual no es verdad, pero se le trata de convertir en eso, y eso es un empeño de la Iglesia Católica para también darse legitimidad propia, así como la masonería se baña en Miranda y se baña en Bolívar, bueno, pasa con la Iglesia. Y es una exageración de la verdad. O sea, hay elementos veraces y verosímiles, pero no completos. Y Miguel Otero Silva, en su iconoclastia, apunta hacia eso. Apunta hacia eso justamente para eso, pero un, en sus, desde las páginas del Nacional, que siempre fue un periódico, ¿de qué? De la élite secular caraqueña, en ese sentido. No como el Universal, que el Universal era un periódico más bien conservador. El Nacional Claro. siempre era más progre, por decirlo así. De progres liberales y progres comunistas, pero en todo caso progre. Esa era la línea nacional. Y es parte de la prueba, pero también desde el Morrocoy Azul.
y está el famoso libro de Santoral de Miguel Otero Silva, que es para llamar la atención, es para crear una polémica, que el libro de las Celestiales, que es un libro donde hace unas coplas más o menos vulgares, o no quiero decir pornográfica, porque eso es muy exagerado, pero ciertamente sube de tono sobre santos de la iglesia y unos santos que él se inventa, supuestamente escritas por un jesuita vasco, entonces le da todo ese rollo. Claro, Miguel Otero Silva, que había estudiado con los jesuitas muy al final de sus estudios básicos, ¿no? Te trae todo ese rollo mental de ese tiempo, todas esas microvenganzas. Está. Lo mismo que, bueno, en el gobierno de Copey se van a prohibir ciertas cosas y hay cosas que pasan. Del gobierno de Copey vamos a hablar, pero más adelante, vamos por partes, por historia. Bueno, Guillermo, de resto, aquí hay un poco de caritas de risita, me imagino que escuchaste el cuento de que él cuando juró y bueno, el terror a Dios, dice Alejandra 070684, qué privilegio ver a grandes de la Escuela de Estudios Políticos, bueno, no, grandes Guillermo, ahí. Muchas gracias. Moscoso Liliana, todos saludando, gracias por el live de Guzmán Blanco, saludos al profesor Averedo. Hay uno que se está confesando que se fugaba en las clases por ver las sillas en la... Sí, bueno, iba a hacer un comentario, pero no lo voy a hacer. Oye, hay una pregunta sobre el protestantismo. Ajá, sí. La vi aquí. Se corta, nos volvemos a conectar, no te preocupes. Sí, no, muy breve, porque también aquí ya me están pidiendo cena. Aquí realmente no hubo mayores protestantes en la independencia, hubo ese empeño del Congreso de Caridad que ya hablamos, pero no hubo mayor cosa. La Legión Británica era normalmente irlandesa, eran irlandeses, así que eran católicos. La Legión Británica eran casi todos católicos, que de hecho, una de las razones para venir era porque estaban desempleados en Europa, pero además porque aquí podían tener unas aventuras y un ascenso social que en Europa les estaba vedado, que en Gran Bretaña les estaba vedado. Así que aquí se atrevieron a más. Interesante eso que estás comentando, ¿viste? No lo había visto desde esa perspectiva. Gregor MacGregor, por ejemplo, que se ha comentado estos días, con el cacique de Polley. Gregor MacGregor. Mira, te recomiendo que veas el live. De hecho, tú lo conoces a él. Él es colega también de nosotros, de ahí de la EPA. Sí. Yo no sabía la magnitud de la estafa. Yo todavía estoy así como tratando de superarlo. Tenemos que sacarlo del salón elíptico, ¿vale? Sí, no, impresionante. Bueno, Guillermo, déjame decirte que fue un placer tenerte aquí invitado hoy. Vamos a ponerle fecha. Déjame entonces, nos vamos conectando para empezar a trabajar con el periodo de Guzmán Blanco y bueno, en consecuencia con otros. Dejo las redes sociales, el Twitter, Guillermo, ¿no? Que es el que tú más trabajas. Sí, GTA Veledo, igual Twitter e Instagram. Sí, tengo todo igualito. Perfecto, yo los anoto aquí en el video. Lo voy a dejar hoy y mañana los monto en el canal de YouTube para cuando los quieras compartir, etcétera. Gracias. A Guillermo, por aquí estás invitado, Hechos Criollos, para cuando tú necesites alguna publicación o algo, tú nos dices y nosotros te ayudamos, ¿viste? Un placer y gracias. Muchas gracias a todos por estar presentes. Recuerden que no existe historia aburrida, sino mal contada. Esto fue un Hecho Criollo. Hasta la próxima.